Bendito eres tú, eterno soberano Rey. Gracias porque nos das el privilegio de reunirnos para glorificar tu nombre. Nos presentamos delante de ti, Hashem, pidiéndote, eterno, que conforme a la plenitud que tú tienes, nos des a cada uno de nosotros por medio de nuestro hermano Isaac Bonilla. Hashem, llénale para que él pueda repartir en medio nuestro del conocimiento que tú le has dado, de la palabra necesaria que todos necesitamos escuchar. Tu espíritu se manifieste por medio de cada palabra que él emita. Hashem, que podamos salir llenos de ti, confiados, seguros, rebosados de tu presencia en esta tarde. En el nombre de Yeshua te lo pido. Amén y amén. Amén, Baruch Hashem. Es un gusto estar otra vez reunidos, al menos virtualmente. Y hoy estamos comenzando en el ciclo de lecturas de la Parashá, el tercer libro de la Torá, Vayikra, que se llama Levítico en español. Obviamente el nombre deriva de la Septuaginta y tiene que ver mucho con la tribu de Leví, debido a que Levítico es el libro donde se presentan los sacrificios, también muchas leyes que tienen que ver con los sacerdotes, particularmente en los primeros capítulos del libro. Luego, ahí por la mitad del libro, el libro transiciona a leyes de santidad que son aplicables para todo el pueblo y tiene una riqueza bastante grande. Es un libro muy bonito, a pesar de que cuando cada uno de nosotros se convirtió al Eterno, Levítico podía parecernos un poco arcaico, un poco anticuado con los sacrificios. Creo que los que tuvimos la oportunidad de estudiarlo cuando vimos la serie Entendiendo los Sacrificios y también en la comunidad mesiánica Temerosos de Dios aquí en El Salvador, en Cojutepeque, hemos hablado de esto en varias ocasiones y hemos visto cómo el libro ha tomado vida delante de nuestros ojos y nos ha dejado grandes lecciones. El libro en hebreo tiene por nombre Vayikra porque el texto del libro comienza así: Vayikra Adonai, y llamó el Eterno a Moisés y le dijo. Entonces, Vayikra significa y llamó. Y hay muchos comentarios que se han hecho con respecto al libro, incluso sobre la misma palabra, Vayikra, y en contraposición de Vayikar, y creo que muchas veces hemos estudiado eso. Ahora, hoy quiero hablar un poco sobre lo que representó Vayikra para el pueblo. Si ustedes vienen siguiendo la secuencia cronológica de cómo la Torah viene, en la última parashá de Shemot, en Éxodo 40, el Eterno hizo que la nube de gloria se posara sobre el tabernáculo. Recordamos, ¿verdad? La última parashá del libro de Éxodo. En Éxodo 40, 12 dice: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Esto fue el primer día del mes primero, es decir, de Nisan. Y obviamente esto fue ya habiendo prácticamente pasado un año aproximadamente. Esto fue en el año número 2 desde la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y ahí, en ese momento, la nube descendió, ni Moisés podía entrar, se nos dice en el libro de Éxodo, y ese problema se remedia con los sacrificios. El Eterno le iba a enseñar a Moshe cómo debía alguien de acercarse. Como hemos hablado, la palabra Corbán, de hecho, que significa ofrenda, viene de la raíz para acercarse. De hecho, el libro empieza diciendo, hay una frase donde el Eterno dice: cuando un hombre ofrezca sacrificio al Eterno, en Levítico 1.1, si mal no recuerdo, o 1.2, ahí dice lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrezca ofrenda al Eterno. En hebreo es Adam ki yakrib mikem korban ladonai. Si se tradujera literalmente, ahí dijera: cuando un hombre se acerque de entre ustedes con acercamiento al Eterno.
Así se debería, si lo traducimos de manera literal, ese sería lo que significaría la palabra corbán. Significaría a una ofrenda de acercamiento. Y ¿cuánto tiempo pasó el Eterno dando todo esto? ¿Cuánto tiempo fue lo que se requirió para que el Eterno enseñara las leyes de sacrificios, las leyes de santidad que Él dio? Bueno, eso lo encontramos en Números capítulo 10, versículo 11. Dice lo siguiente. Esto fue cuando la nube se volvió a levantar. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. En otras palabras, la nube de gloria llegó al tabernáculo en el día 1 del mes de Nisan. De hecho, acabamos de pasar por el Rosh Chodesh de Nisan. Y luego se nos dice que otra vez los hijos de Israel volvieron a marchar exactamente en la fecha que dice el capítulo 10 de Números. Eso sería, si ustedes cuentan, en el día 20 del segundo mes. Estamos hablando que fueron los 30 días de Nisan y 20 días del segundo mes. En otras palabras, todo lo que ocurrió entre Levítico 1 y Números 9 sucedió en un periodo de 50 días. Y fueron 50 días de no moverse, 50 días de no marchar. Los hijos de Israel habían marchado desde Egipto hasta el desierto de Parán, hasta Oreb. Luego, inmediatamente llegó el primero del mes, ellos estuvieron quietos, no marcharon por 50 días. Y eso me llevó a pensar que hay momentos en nuestra vida donde el Eterno nos detiene. Generalmente, algunas veces no nos gustan esos momentos por nuestra naturaleza de querer hacer más. Y está bien que queramos hacer muchas cosas, que queramos hacer, queramos emprender cosas buenas, tanto materiales, en nuestros estudios, en nuestros trabajos seculares, en nuestra obra espiritual. Y algunas veces el Eterno tiene el plan de detenernos y que la nube no se levante. Como Salomón dijo, hay tiempo para todo debajo del sol. Y algunas veces tenemos que descansar. Algunas veces el Eterno no nos da periodos donde nos mantiene quietos. Y el pueblo vivió en todo el libro de Levítico lo que podríamos llamar una no cuarentena, como estamos la mayoría de nosotros, sino una cincuentena. Fueron 50 días donde no marcharon. El Eterno estuvo dándoles leyes, el Eterno estuvo hablándoles a su corazón, estuvo enseñándoles cómo ser santos, estuvo enseñándoles cómo ejercitar virtudes espirituales, virtudes morales al pueblo, y al final también sirvió para que ellos se acercaran. Así es el tema del libro, los korbanot, las ofrendas para acercarse. Y es curioso, yo estaba estudiando la parashá y me puse a pensar en todas las ocasiones donde hay periodos de 50 días en las escrituras y también periodos de 40. Por eso titulé a esta enseñanza Cuarentenas y Cincuentenas. Estuve viendo las ocasiones en donde se ocupa el número 50, el número 40, y todos creo que estamos muy relacionados con lo que el número 40 significa. Generalmente el número 40 tiene que ver con juicio o con prueba. Están los 40 días del diluvio, por ejemplo, los 40 días que Moshe ayunó por el pueblo. De hecho, fueron 2 ocasiones que Moshe ayunó 40 días. También está los 40 años en el desierto, que fueron juicio para los hijos de Israel por haber se quejado y haber creído a los 10 espías. Y al mismo tiempo también fue un periodo de paciencia para Josué y Caleb. Si ustedes se ponen a pensar, Josué y Caleb no hicieron nada para pasar esos 40 años en el desierto.
si se ponen a pensar, fue todo el pueblo el que murmuró, pero ellos no hicieron nada, pero igual tuvieron que pasar 40 años en el desierto, 40 años en donde ellos iban perdiendo, digámoslo así, entre comillas, los mejores años de su vida joven o de su, como le llaman hoy, adulto joven, pasaron ahí en el desierto y tuvieron que, como dice el Salmo 40, curioso que también sea el Salmo 40, tuvieron que pacientemente esperar en el Eterno. Y están los 40 días del ayuno de nuestro Maestro Yeshua, en donde fue probado, donde fue tentado por el enemigo. Y también están los 40 días de Elías, cuando caminó hacia Horeb. Son 40, tiene una connotación de juicio algunas veces, otras veces tiene una connotación de prueba, en otras ocasiones tiene la connotación de esperar en el Eterno. Y también hay por lo menos cuatro periodos de 50 días, 4 cincuentenas, por así decirlo, en la Biblia. Pueden haber más, pero yo encontré y enfaticé 4. El primero, obviamente, es en la historia de Israel. Si ustedes saben el intervalo que cae entre el día siguiente de Pesach y Shavuot, son 50 días, ¿verdad? Entonces, durante todos los años en la cuenta del Omer, reflexionamos y contamos 50 días desde el siguiente día del Shabbat de Pesach hasta Shavuot. Son 50 días. ¿Y qué es lo que se enfatiza en esa ocasión, en esos 50 días? No es juicio, no es prueba lo que se relaciona con el número 50 como con el número 40, sino el número 50 se desarrolla mucho con desarrollo, con crecimiento espiritual. Quizás el número 50 podríamos decir que tiene mucho que ver con crecimiento espiritual. Es curioso que en el tabernáculo, si ustedes buscan el número 50, las medidas que había en el tabernáculo tienen muchas cosas que eran 50 codos, como algunas de las cortinas del atrio y otras cosas. También Salomón ocupó mucho el número 50. Y obviamente no tiene que ver con algo místico ni nada por el estilo, el número no tiene ningún poder en sí mismo, sino que es un símbolo por las cosas que están en la Escritura, ¿verdad? 50 días desde Pesach a Shavuot. Otro de los, bueno, estamos hoy viendo por otro periodo de 50 días muy importante. Así como pasaron 50 días desde que el pueblo salió de Egipto hasta Shavuot y la revelación del monte Sinaí, también cuando la nube se posó sobre el tabernáculo y Moisés no podía entrar y el Eterno reveló el libro de Levítico, se nos informa también que fueron 50 días, desde el 1 de Nisan hasta el día 20 de Iyar, son exactamente 50 días. Y también noten que vuelve a aparecer el mismo mensaje de crecer, de aprender a acercarse al Eterno y sus principios de cómo ser santo. También encontramos otro periodo de 50 días entre la resurrección de Yeshua y el derramamiento de Ruach HaKodesh. Eso fue otra ocasión donde encontramos el periodo de 50 días. Y obviamente también está, en cuarto lugar, lo del año de jubileo, que era un año muy gozoso, muy esperado, y exactamente eran 50 años, ¿verdad? Se contaban 7 veces años de Shemitah, y luego el año 50 era jubileo. Bien, todo eso me hacía pensar de qué podemos aprender de cada uno de esos periodos, cada uno de los periodos de 50 o de 40 de la Biblia. ¿Por qué? Porque hoy estamos pasando una situación un poco similar. La mayoría de nuestros países, creo que exceptuando muy pocos, estamos en algún tipo de lo que se ha llamado cuarentena, aunque no dura 40 días, es curioso. Algunos están en un periodo de restricción de 15 días, otros están en un mes, otros están en 2 meses, pero el concepto de cuarentena sigue ahí. ¿De dónde viene la palabra cuarentena? Cuarentena se originó en la famosa peste negra
que se originó en el siglo XIV. Y como lo que causa la peste negra era una especie, una bacteria que se llama de hecho Yersinia pestis, y oí a un infectólogo decir que la bacteria, esta Yersinia pestis, puede vivir 39 días. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Adivinen en dónde, en Italia, en Venecia, empezaron a hablar de 40 giorni, que son 40 días. ¿Por qué? Para impedir que la peste negra se siguiera expandiendo. Entonces empezaron a decir que había que pasar un periodo de cuarentena porque el virus moría, la bacteria moría al día 39. Oí eso esta semana y me resultó curioso porque desde ese momento empezó a usarse esa palabra, cuarentena, debido a la vida que tiene esta bacteria. Hoy, Baruch Hashem, con tantas, la tecnología, la ciencia, la medicina ha avanzado, y a pesar de que sigue habiendo esta bacteria y las ratas la tienen, por eso causaban la peste bubónica, hoy hay muchos antibióticos muy potentes que pueden eliminarla, y hoy por eso no es una amenaza tan grande. Y oramos al Eterno para que prontamente pase exactamente lo mismo con el virus que hoy tiene paralizado el mundo. Hay países enteros paralizados, completamente paralizados. En nuestro país, de hecho, no podemos salir en lo absoluto, solamente pueden salir los que trabajan en empresas o en rubros para que el país se mantenga vivo, como medicina, supermercados, y solo podemos salir a comprar en teoría 2 veces por semana. Italia está pasando algo similar. El presidente Duque también puso esto en Colombia, si mal no recuerdo, por 15 días, si no me corrigen los de Colombia. Pero el mundo se ha detenido. De hecho, veía esta semana, a un joven de Brescia, que es una de las áreas más golpeadas del norte de Italia, y él está en cuarentena también. Y él decía, es increíble cómo lo invisible detuvo a todo el mundo visible. Y a mí esa frase me hizo total sentido. Un virus invisible, pequeñito, ha detenido a muchas naciones. Y obviamente nosotros no somos los culpables de eso, pero la pregunta que hay que hacerse este día de Shabbat es, ¿qué voy a hacer yo en estos días? ¿Cómo voy a lidiar con los días que tengo que hacer? Algo tengo que hacer. Yo no tuve la culpa. Obviamente esto fue producto de la desobediencia, probablemente a uno de los 7 mandamientos de Noah. Si tú crees que el virus de verdad se originó porque alguien comió un murciélago que estaba vivo, entonces, bueno, este virus, todo lo que tenemos es responsabilidad del hombre, porque el hombre transgredió una de las 7 leyes universales, que es no comer de un animal que tiene vida aún en él. Ahora, si esto fue un virus que se fabricó en un laboratorio y hay un plan malévolo para despoblar la humanidad, bueno, entonces estamos delante de otra violación de las 7 leyes universales, la cual es no asesinar. Y ninguno de nosotros es responsable de lo que está pasando. Nadie de los que estamos aquí quiso que esto pasara, lo planeó, nadie tiene la culpa de esto. Así como Josué y Caleb, te has puesto a pensar en ello. Yo un día lo pensé y dije, esos dos debieron haberlo visto, por lo menos varios de nosotros. ¿Cómo lo hubieras visto tú? Imagínate que tú eras Josué y Caleb. Todo el mundo se quejó, todo el mundo estaba ahí murmurando, los 10 espías dijeron que los gigantes los iban a comer, que todo iba a estar mal, que se iban a morir, incluso dijeron volvámonos a Egipto. Todo era negatividad, negatividad, negatividad. Tú eres Josué o Caleb y tú exhortas al pueblo a que no se dejen vencer, que todo va a estar bien, que Hashem estará con nosotros, los comeremos como pan. Todo eso tú lo dices, el pueblo dice apedriémoslo. La nube de gloria está ahí y el Eterno dice, conforme a los 40 días,
que ustedes exploraron la tierra, 40 años van a andar en este desierto. Esa es la pena, el castigo severo, de hecho, que el Eterno da. De hecho, leyendo literalmente dice, mas tan ciertamente, Números 14, 21, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que me han y que he hecho en Egipto en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los cuales me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Y luego el Eterno dice lo siguiente un poquito más adelante, en el verso 34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, el Eterno, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa. Ahora, si tú eres Josué y Caleb, ya tienes un problema, porque, bueno, hay algo muy bonito. Tú no vas a morir en el desierto. Hashem ya te promete que vas a tener la tierra prometida, pero hay un hecho con el que tienes que lidiar, y eso es que estarás 40 años ahí en el desierto. Tu tierra se retrasó un poco. Y al igual que Caleb, al igual que Josué, no causamos esto, pero hay que preguntarnos qué vamos a hacer. ¿Qué es? ¿En qué puedo invertir mi tiempo? ¿Qué es a lo que el Eterno me llama hoy? Por eso la parashá del día de hoy se llama Vayikra. Y llamó el Eterno y nos llama hoy a oír su voz. Y hoy quiero que meditemos, vamos a pasar rápidamente sobre estos periodos de tiempo para ver qué podemos aprender. El primer periodo que vemos de 50 días es el que hablamos, de Pesach hasta Shavuot, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y luego hasta Sinaí. Este periodo de tiempo lo hemos oído varias veces. ¿Por qué fue necesario? El pueblo acababa de salir de Egipto y necesitaban aprender a conocer al Eterno. Entonces, este periodo fue necesario para aprender a conocer al Eterno. El Eterno les dio leyes, el Eterno vino, hizo los milagros que están descritos en el Elim, les dio el maná, muchas cosas. Era también lo hablamos allá en Bogotá, una manera en cómo el Eterno les iba enseñando paulatinamente a confiar en Él, a decirles, yo soy diferente que el faraón, yo no soy como el faraón, no soy un amo despótico, no soy un amo déspota, no soy un amo totalitario, soy un señor al cual, si bien es cierto, yo también como el faraón digo que hay que obedecer mis mandatos, soy un señor que los ama y estoy aquí para ayudarles. Y en este periodo de tiempo es bueno que aprendamos a conocer al Eterno, que aprendamos a reforzar, reenfatizar nuestra comunión con Él, hacer todos los días, orar, leer su palabra. ¿Cuánta gente había dicho antes de de lo que estamos viviendo que no tenían tiempo para leer la Biblia? Hoy tienen tiempo de sobra. Mucha gente no está saliendo de sus casas y hay tiempo de sobra para leer la Biblia. Así que hoy es un buen momento para aprender a conocer al Eterno. Y eso creo que puede lucir de diferentes maneras para cada uno. Cada uno debe de reforzar en estos días lo necesario para acercarse más al Eterno. Y eso me lleva a los 50 días, al otro grupo de 50 días que vemos en la Escritura. Y esto es desde Éxodo 40 a Números 10, ¿verdad? Ya vimos desde que la nube de gloria se posó sobre el tabernáculo hasta que los hijos de Israel volvieron a andar. Bueno, eso habla de aprender a acercarse al Eterno, que es el título de los sacrificios, algo que acerca, y también de los principios de cómo ser santo. Tienes hoy la oportunidad, si estás en cuarentena, de leer la Biblia, de leer libros, de escuchar predicaciones. Predicaciones, puedes ponerle a tu familia muchas predicaciones de grandes hombres del Eterno, puedes estudiar los libros que el pueblo judío ha producido, puedes tener el tiempo para
estar estudiando. Yo tengo un libro que había comprado, lo estaba leyendo con un paso no muy grande porque estaba trabajando. Es un libro que tiene más de 400 y pico de páginas. Y es un libro muy bueno de J.P. Moreland. Se llama Más allá de la muerte, Beyond Death. Y tiene una riqueza increíble de un tema que es muy apasionante. Y habla sobre todo lo que la Biblia y también la ciencia habla sobre la vida después de la muerte. Y ahí él ha hecho un estudio, bueno, y han habido muchos estudios ahora sobre lo que se ha llamado Near Death Experiences, que significa las experiencias cercanas a la muerte. Tú sabes, las personas que tienen algún encuentro, tienen un conocimiento, estaban a punto de morir, tuvieron un paro cardíaco o tuvieron incluso muerte cerebral, y cuando esas personas volvieron a la vida, dicen haber visto ciertas cosas. Y obviamente yo soy muy escéptico de esas cosas, pero Moreland ha hecho un excelente trabajo en investigar muchísimos casos en donde no puedes simplemente ser escéptico y decir, bueno, eso simplemente lo inventó alguien, porque estos casos presentaban evidencia de verdad que habían ocurrido. Y he estado leyéndolo, muy bueno, 400 páginas del libro y me está gustando muchísimo. También habla sobre el mundo venidero, el cielo, el miedo a la muerte. Entonces, muy, muy bonito libro. Y les aseguro que algunos de ustedes tienen libros que no han leído. Y este es el momento. Si nunca han terminado un libro y si no aprovechan este momento, probablemente no lo van a terminar después. Así que hoy es el momento para ir a sus bibliotecas, empezar a leer y leer y leer. ¿Por qué? Eso nos va a acercar al Eterno. Obviamente la hay que leer para aplicar las cosas, ¿verdad? También los 50 días que hablan de la resurrección los 50 días entre la resurrección de Yeshua y el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Qué pasaron haciendo los apóstoles en esos días? Yeshua se les apareció y dice que pasaron aprendiendo del reino de Dios. Y Yeshua les dijo que se quedaran en Jerusalén para esperar la promesa del Padre. La promesa del Padre habla del Espíritu del Eterno que sería derramado y que había sido prometido en varios lugares en la Escritura, por ejemplo en Ezequiel capítulo 36 y en otros lugares donde el Eterno prometió el Espíritu. Y hay otros lugares donde eso se prometió. Y aquí es bueno aprender a anhelar las promesas de Hashem. Tenemos promesas del Eterno. De hecho, Pedro dice que son preciosas y grandes promesas. Grandes promesas. Si yo te preguntara cuál es la promesa del Eterno que estás anhelando y en la cual vas a perseverar en estos días que vamos a estar prácticamente en nuestros hogares, ¿cuál sería? ¿Cuál es la promesa del Eterno que hoy vas a reclamar, si es que se nos permite usar ese término? ¿Vas a orar sobre ella? ¿Vas a hacer que tu familia ore sobre ella? Pueden venir tiempos un poco duros sobre la economía del mundo. En esta semana se iban a perder más de 3 millones de trabajos solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos esta semana se perdieron 3 millones de trabajos. Y obviamente hay un dicho aquí en El Salvador que cuando a Estados Unidos le da gripe, a El Salvador le da neumonía, porque hay mucha gente que depende de remesas y todo eso. Y obviamente en estos momentos es donde más tienes que hacer tuya las promesas de Hashem. Las promesas de Hashem ayudan y hay que leerlas, hay que repetirlas hasta que lleguen al corazón. Por eso se nos dice en el Shema, estas palabras que yo te ordeno el día de hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y cómo llegan al corazón las palabras del Eterno? Bueno, haciendo lo que dice en el verso siguiente, y las repetirás, dice literalmente Deuteronomio 6, 7, y las repetirás, Beshinantam levaneja, dice en hebreo, y la Beshinantam
es una palabra que habla de algo incisivo. Es la misma raíz de cuando a un cuchillo se le saca filo. Beshinantán le maneja y las repetirás insistentemente a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esa es la manera en cómo las palabras llegan al corazón. De hecho, hace poco se descubrió, después de que pasa el Shabbat, si quieren lo pueden buscar en Google, hace poco los científicos y los que trabajan en la neurociencia descubrieron algo increíble. Descubrieron que también el corazón tiene neuronas. Yo no sabía eso, quizás algunos de ustedes ya lo saben, pero el corazón tiene aproximadamente 40,000 neuronas. Curioso, porque neurona es algo con lo que nosotros asociamos las neuronas con el cerebro. Y el corazón tiene por lo menos 40,000 neuronas. Son menos de las que tiene el cerebro. De hecho, en un milímetro de tu cerebro hay más de 40,000 neuronas. Pero el cerebro tiene neuronas. Y los científicos empezaron a hacerse la pregunta, ¿por qué el cerebro tiene neuronas? ¿Para qué necesita el cerebro neuronas? ¿Para qué un órgano cuya tarea es bombear sangre? ¿Para qué necesita neuronas? Y empezaron a estudiar eso. Y se ha llegado a descubrir que tu cerebro también tiene, de alguna manera, esto es un descubrimiento nuevo, pero de alguna manera tu cerebro tiene la capacidad de pensar. Curioso esto. Es algo... Imagino que quiere decir corazón. Sí. Maestro, ha repetido varias veces cerebro. Perdóname, tienes toda la razón. Corazón. Tu corazón tiene la capacidad de pensar. Muchas gracias, Edison. Tu corazón tiene la capacidad de pensar con esas 40,000 neuronas, no como tu cerebro. Y empezaron a ver cómo es que esto funciona. Y se ha llegado a la siguiente conclusión. Tu corazón tiene estas neuronas porque hay ocasiones, aparentemente el corazón tiene como una intuición, como algo de reacción rápida. En otras palabras, a la hora de reaccionar ante un peligro, ante una circunstancia grave, ante una crisis, no puedes reaccionar la mayoría de veces con, bueno, lo voy a pensar, me voy a tomar un café o un mate, según sea o los dos, que está mejor, y lo voy a razonar, me voy a tomar 2 horas de pensamiento y voy a ver qué hago. No, hay algunas ocasiones donde la crisis llega y tienes que tomar reacciones relámpago. Y aparentemente el corazón, con esas neuronas, con esas 40,000 neuronas, envía señales a tu cerebro de cómo tiene que reaccionar. Es curioso. Aparentemente el corazón, como la Biblia lo dijo, muchas veces nosotros en el pasado, y mucha gente, ha pensado que cuando la Biblia se refiere a sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, era metafórico. Obviamente el corazón no tiene la capacidad de pensar, decíamos nosotros, pero no. Aparentemente los pasajes bíblicos donde se habla del corazón, mira lo que dice la Biblia, que Hashem conoce los pensamientos del corazón del hombre. Aparentemente esos pasajes pudieran ser más literales que lo que pensábamos. Aparentemente el corazón tiene una capacidad de reaccionar de manera intuitiva, rápida, sobre la base de lo que se ha almacenado ahí. Entonces, es curioso que Pablo dijo algo en Filipenses 4, lo leíamos ayer aquí. Dice, hoy lo leía también el hermano Kena, por nada estéis afanados si no sean conocidos, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, miren lo que va a guardar, noten a dónde tiene que llegar la paz de Dios, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yeshua el Mesías. Aparentemente pudiera estarse pensando ahí que está hablando del corazón y de la mente también. Entonces, ¿por qué hay ocasiones en donde te ha pasado esto? Tú conoces las promesas del Eterno, tú conoces lo que el Eterno ha dicho en su palabra, pero no puedes evitar estar nervioso.
¿Por qué razón? ¿Cómo es que, y otra pregunta, pero conoces personas que sí lo logran, que sí lo logran? Y tú dices, wow, este debe ser, y tú dices, este es un superhombre, ¿cómo lo hizo? Yo conozco dos personas que tienen eso masterizado de una manera que yo no lo tengo. Es más, me encantaría tener Lucho, oro al Eterno para que me lo dé. Y son el hermano Ketriel y el hermano Marcos. Creo que todos los que convivimos con ellos decimos, ¿cómo estos hombres en pleno fuego pueden tener una tranquilidad asombrosa? ¿Cómo le hacen? Porque yo sé intelectualmente todo lo que ellos saben. Yo sé promesas como mi Dios pues suplirá para todo lo que falte, conforme a sus riquezas sin gloria, en Yeshua el Mesías. Sí, pero ahora, si se me queda mi carro allá en Michoacán, yo no estaría tan contento y tan feliz como estaba el hermano Marcos. Y el hombre parecía completamente despreocupado de cualquier carencia, él estaba tranquilo, y nosotros que lo tuvimos, lo hospedamos aquí en Cojutepeque, nosotros vimos cómo era. Y había gente que yo incluido, me preguntaba, ¿cómo le hace este hermano? ¿Cómo puede tener esa calma? Lo mismo con el hermano Ketriel. Recuerdo que cuando él vino una vez aquí, yo no me acuerdo cuándo fue, tal vez los hermanos de Cojute se acuerdan mejor, pero él vino aquí, yo no me acuerdo si un día antes, un día después o durante ese día, en El Salvador se rompió el récord, tuvimos 50 homicidios en ese día. Yo no me acuerdo si fue el viernes, no me acuerdo si fue el domingo, no me acuerdo si fue ese sábado. Lo que yo sí sé es que el hermano estaba con nosotros ese Shabbat. El hermano Ketriel estuvo aquí ese Shabbat, esa semana. Y al día siguiente también estuvo también el domingo. Y me acuerdo que él lo mencionó, le mencionamos que habían 50 homicidios y él dijo algo, pero tan natural, y nos preguntó, ¿tiene miedo de morir usted? Yo no tengo miedo de morir, tío. Creo que dijo, hace 14 años o hace 13, yo siempre tuve mucho miedo de morir, decía él. Pero hace, no sé, ya no me acuerdo la fecha que dio, pero hace no sé cuántos años se me quitó el miedo a morir. Del todo. No tengo nada de miedo. Y ya, obviamente, entre nosotros, si cualificáramos el miedo a morir, habrían unos que del 1 al 10 tienen 1000. Unos tienen 15, otros tienen 11, unos tienen 10, otros 9. Pero el hermano se ve completamente salud. Pareciera como máximo, como diciendo, los que vamos a morir te saludan, algo así. Y uno se pregunta, ¿cómo lo logran? Bueno, en realidad pareciera ser que la respuesta está que lo que tú eres espiritualmente es lo que está en las neuronas de tu corazón y no necesariamente en las neuronas de tu cabeza. Por eso es que ante la crisis uno no se convierte en otra persona, simplemente fluye la verdadera persona que uno es. Por eso cuando ante la crisis alguien reacciona con murmuración, con falta de fe, con temor, eso señala a que hay algo que no ha llegado al corazón. El verdadero amor echa fuera el temor, dice la Biblia. Y yo no digo esto como alguien que lo ha alcanzado y que tiene ese nivel, no, sino que estamos juntos todos los que estamos aquí en nuestro deseo de seguir escalando las montañas de la fe, seguir viendo, no dando, como dice Pablo, no viendo lo que queda atrás, sino que me esfuerzo al supremo llamamiento y vemos como la meta está ahí. Entonces, una de las maneras de cómo ejercitarse en esto es meditando en las promesas del Eterno, escuchando, llenándonos de la palabra del Eterno, leyendo la Biblia, oyendo enseñanzas de rabinos o de grandes hombres del cuerpo del Mesías y sabiendo esperar en el Eterno, lo cual me lleva al cuarto periodo de 50 días, el año jubileo. Si tú eras una persona que había vendido su casa, tú tenías que esperar pacientemente, como dice el Salmo 40, hasta el año jubileo. Y tenías que ir año a año con mucha paciencia para que tu casa volviera a ser de tu propiedad. Claro, habían ciertas condiciones, unas casas no salían en el jubileo, como dice Levítico 25, pero
si tú tenías una casa que sí iba a salir en el jubileo, estos 50 años eran todo una paciencia. Quizás incluso tus hijos iban a disfrutar esa casa. También el número 50 nos habla de paciencia. Los discípulos tuvieron paciencia anhelando hasta Shavuot. Y curiosamente, estos 50 días, también nuestro maestro les dijo, no salgan de aquí, no salgan, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido la promesa del Padre, la promesa del Padre, la promesa del Espíritu. Nosotros tenemos maravillosas promesas. Es más, quisiera que lo leyéramos, si alguien no conoce el verso o no lo tiene muy presente, la carta de Pedro, segunda de Pedro 1:3, voy a dejar que lo busquen. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Grandísimas y preciosas promesas. Ahora, obviamente que si no conocemos esas promesas hay un problema, porque es a través de esas grandísimas y preciosas promesas que Pedro dice que llegamos a ser partícipe de la naturaleza divina. En otras palabras, la divinidad empieza a transformar nuestra vida. Tenemos que meditar sobre las promesas de la palabra del Eterno. Y esos son los versos que hablan sobre el periodo de 50 días. ¿Qué tal los de 40 días? O los de 40 años incluso. Por ejemplo, los 40 días del ayuno de Moisés. ¿Qué nos hablan en este periodo? Bueno, nos hablan para clamar por otros, orar sin cesar. Moisés estuvo 40 días en la primera ocasión recibiendo la Torá, pero los segundos 40 días fue para orar. De hecho, en la tradición judía se habla de que esto pasó desde el 1 de Elul hasta el 10 de Tishri, hasta Yom Kippur. Y cuando Moisés pudo conseguir por medio de su intercesión el perdón para el pueblo, él bajó del monte con las segundas tablas de la ley. Y este es un periodo para clamar por otros, para orar sin cesar, para estar intercediendo por naciones que han sido muy golpeadas, para estar intercediendo por nuestro país. Estos son momentos en donde debemos de hacer espacio para orar individualmente con nuestras familias. Tenemos que orar sin cesar y clamar por otros. De hecho, recibí una invitación del hermano Rubio de Yovel. El siguiente jueves, yo quisiera invitarlos también a que se pudieran unir a eso. El jueves 2 de abril, ellos han organizado un ayuno de 12 horas. Creo que se va a llamar Corona de Redención. Es un poco controversial el título que se buscó y creo que en la imagen está como dos coronas y se basa toda la campaña que ellos han hecho en la corona de espinas y la corona del reino de David. La primera es una corona de rechazo al Mesías, de burla al Mesías y todo lo que representa, y la otra es la corona que no solamente el Eterno le dará al Mesías, sino todos los discípulos de Yeshua que lo han aceptado como rey, como el soberano de su vida. Y la idea es meditar sobre ese pasaje, lo que implica la corona de espinas, todo lo que el Mesías tuvo que sufrir por nosotros y también clamar por las naciones. Entonces, la organización, creo a la que pertenece el hermano Rubio, buscó 12 personas de habla hispana para que desde que predicáramos 1 hora cada uno durante el ayuno de 12 horas. Va a ser el 2 de abril. Hay de hecho un link donde ustedes se pueden inscribir porque ellos quieren más o menos traquear con cuánta persona va a estar ayunando. Yo creo que es algo que hay que apoyar, hay que ayunar, hay que clamar. Y
Según me vayan diciendo, yo les mando el link para que ustedes puedan estar. Van a haber 12 personas que van a estar enseñando. Y es curioso que todo está cubierto. Hay algunos hermanos que son de Colombia y de Sudamérica. Creo que, no sé si hay alguien de Argentina, no recuerdo. Hay personas de Norteamérica. Ellos me invitaron a mí, de Centroamérica, y también hay un hermano de República Dominicana. La idea era cubrir Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica y también el Caribe para poder ayunar y para poder hablar al pueblo americano y orar por nuestro continente para que el Eterno pueda quitar rápidamente esta situación. Y es un buen momento para orar, para clamar. Si alguien no siente que su vida espiritual está siendo fructífera, la oración es lo mejor. La oración es hablar con el Eterno y tenemos promesas de eso. El maestro dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, toquen y se les abrirá. Y habla, y lo vimos en la comunidad hace una semana, creo que en la última semana que nos reunimos, que habla de 3 cosas ahí en la oración. La primera habla del deseo de algo que deseamos, pedid y se os dará. Lo segundo habla de cosas que hay que discernir cuando estamos pidiendo algo, pero no es lo mejor. Por eso el maestro utiliza la palabra buscar y hallaréis. Buscar tiene que ver con discernimiento, con orar para saber la voluntad del Eterno. Y luego dice también tocad y se os abrirá. La única puerta que tocamos es una puerta cerrada. Y al Eterno le ha placido, por alguna razón que escapa a nuestro entendimiento, que algunas veces Él es como que nos dijera, ok, voy a hacer esto solo si, sí y solo si alguien ora de manera constante. Y por eso hay que tocar las puertas del cielo, hay que orar una y otra vez. De hecho, cuando el maestro ilustró este principio en Lucas, dio una parábola sobre una persona que llegan de noche a tocarle y no se quiere levantar. Pero el maestro dice, os digo que no por ser su amigo le va a abrir, sino por que fue muy inoportuno. Así pues, yo también les digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y entonces hay que clamar al Eterno. También vemos lo de los 40 años en el desierto, y eso habla otra vez de paciencia y enfocarnos en la promesa delante de nosotros. Yo me imagino que Josué y Caleb vivieron esos 40 años, que me gustaría hacer lo que hace esta serie para niños que se llama Super Libro, donde hay un libro que parece que es como una máquina del tiempo y lo lleva a hablar con los personajes bíblicos. Sería maravilloso ir a entrevistar a Josué y a Caleb en esos 40 años. ¿Qué pensaban? Sería maravilloso tener eso. Yo creo que así como eran de positivos, obviamente les debió molestar al inicio, pero así como eran de positivos, yo creo que ellos ejercitaron un área que no nos gusta ejercitar, y es la paciencia. Moisés también tuvo que tener 40 años, no en el desierto necesariamente, sino los primeros 40 años donde él estuvo en la tierra de Madián. 40 años, donde tuvo que pasar pacientemente esperando en el Eterno, y luego el Eterno lo llamó. ¿Qué vamos a hacer después de estos días? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seremos los mismos o seremos personas diferentes? Creo que el hermano Edison escribió un grupo de pensamientos, lo vi aquí en el chat de CUM, donde él decía que hay que meditar mucho sobre esto. Creo que se llamaba Cambio y Libertad, o no me acuerdo cómo se llamaba el que pusiste, hermano, fue hace unos días, donde decías que el coronavirus tiene que hacernos reflexionar. Creo que no dejes que el coronavirus pase inadvertido, creo que algo así se llamaba. Sí, señor. Así era, ¿verdad? Y es correcto. ¿Qué vamos a hacer después? Hay que orar para que cuando salgamos de todo esto, vayamos al mundo a impactarlo y no seamos los mismos, sino que seamos verdaderos primogénitos espirituales. Y están los 40 días de Elías caminando hacia Horeb, ¿se acuerdan?
cuando Elías está muy, pero muy frustrado. Él acaba de hacer llover fuego del cielo. Pensaba, su expectativa era que todo Israel se iba a convertir, a él lo iban a declarar el profeta del año, iba a ser la celebridad del momento, pero en lugar de eso, lo que hace Jezabel es mandarlo a matar. Él se va, huye desde Beersheba hasta Oreb, hasta el monte donde el Eterno, la historia está en primer libro de Reyes, capítulo 19, se va a Oreb, donde fue el lugar donde el Eterno le habló al pueblo, y curiosamente dice que pasó 40 días caminando hacia allá, dice el verso 8, primer libro de Reyes 19:8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. ¿Qué hacía Elías en Oreb? Bueno, los rabinos han dado algunas opiniones. Por ejemplo, algunos piensan que Elías, en su celo, irse a Oreb era una manera de alejarse de Israel y de decir, el pacto que el Eterno hizo con nosotros en Oreb se rompió. Ya el pueblo de Israel ha roto el pacto, yo me voy de este pueblo, no tengo nada que hacer aquí, yo ya les hablé, no me hicieron caso, me voy. Y me voy al lugar donde el Eterno le habló a Moisés. En otras palabras, según esta opinión, que está en algunos midrashim, Elías lo hizo algo así como desesperado, frustrado y como una actitud de rechazo al pueblo. Yo me voy de este pueblo, yo no quiero tener nada que ver con este pueblo. De hecho, se ve un poco su actitud cuando el Eterno le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Él dice, he tenido un vivo celo por el Eterno de los ejércitos y solo he quedado yo, lo cual es curioso. ¿Por qué Elías dice que solo ha quedado él? Algunas veces he oído que la gente dice, bueno, porque Hashem tenía 7,000 personas que no habían doblado su rodilla ante Baal, pero Elías no lo sabía. Pero claro que lo sabía, obvio que lo sabía. Es más, el siervo Abdías le dijo que él había guardado profetas, y oigan, ¿de cuántos en cuántos los había guardado? De 50 en 50. Él dice que de 50 en 50, él había guardado a los profetas del Eterno de Jezabel para que no los mataran. Entonces, Elías sabía que había más profetas. ¿Cómo es que dice que solo yo he quedado? ¿Por qué minimizó a los otros profetas? Hay personas que algunas veces tienen el síndrome de Elías. Piensan que son la única voz del cielo. Si no predican ellos, la prédica no sirvió. Si el estudio no lo dan ellos, el estudio no sirvió. Pareciera que ellos tienen el único voto autorizado para decir si algo estuvo bien o estuvo mal. Y Elías se le metió un poco ese síndrome. Dijo, solo yo he quedado. ¿Cuál solo yo? Él sabía, él había andado, por ejemplo, en casas de personas que vivían en Israel, que eran temerosos de Dios. Él sabía todas esas cosas. Y él sabía, por lo menos, que había más de 100 profetas que Abdías había escondido. Él le dijo, yo los he ido escondiendo de 50 en 50. O sea, había más de 100 fácilmente ahí. Y Elías lo sabía. ¿Por qué dijo eso? Bueno, era la frustración de Elías. Y los rabinos comentan que cuando el Eterno le dice, ¿qué haces aquí? De hecho, en hebreo, la palabra, el hebreo dice literalmente, ma leja po Eliyahu. Si lo traducimos literalmente, el Eterno le dice, ¿qué para ti aquí, Elías? Es como, ¿qué hay para ti aquí, Elías? ¿Cuál es el beneficio de haber venido aquí? Yo hablé en este monte, pero ahora mi palabra ya no está aquí, dicen los rabinos. Ahora debes ir al pueblo. Yo te he mandado a ser un profeta al pueblo. A mí no me sirve un profeta en una cueva. Yo te he mandado a que seas un profeta para Israel. ¿Qué haces aquí? Eso es lo que el Eterno le dice. ¿Qué haces aquí? Pero Elías quería, a lo mejor, una revelación, se me ocurre. Él quería una revelación que el Eterno le hablara de una manera similar a cómo Moisés había recibido al Eterno. ¿Y se acuerdan cómo fue la manera en que Moisés oyó al Eterno en el monte Sinaí? Bueno, yo se lo voy a decir,
fue con fuego, fue con el monte que temblaba y fue con un sonido de chofar, un viento, un sonido sobrenatural, porque no era un chofar que Moisés estaba tocando, sino que era un viento, un sonido de chofar que venía. Y es curioso que el Eterno le habla, pero miren lo que el Eterno hace con él. Elías quizás quería una revelación con toda la pompa que tuvo. Él quería un segundo Matán Torah. Algo así como que, bueno, todo el mundo ya está mal, me vine para acá. Y esa pareciera ser la expectativa por cómo el Eterno le responde. En el verso 11 le dice, sal fuera, ponte en el monte delante del Eterno. Y es curioso porque la Biblia dice que en el verso 9 se metió en una cueva, dice. Y el primer libro de Reyes 19:9 dice, se metió en una cueva. Bueno, el hebreo no dice en una cueva. La Biblia en hebreo dice, se metió en la cueva. Tiene el artículo la cueva. En otras palabras, es como que ya nosotros deberíamos de saber cuál cueva es. Y esto los rabinos lo han interpretado como una alusión a la cueva donde Hashem puso a Moisés. Si se recuerdan, en Éxodo capítulo 34, el Eterno le dijo que estuviera en la cueva y que él pasaría delante de él. Cuando dice, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas mi rostro no se verá. Y según los rabinos, esta era exactamente la misma cueva, el mismo lugar, la misma peña donde Moisés había estado. Pero bueno, el verso 11 dice, sal fuera y ponte en el monte delante del Eterno. Y aquí el Eterno que pasaba, una alusión a cuando el Eterno pasaba en frente de Moisés. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante del Eterno, pero el Eterno no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero el Eterno no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Eterno no estaba en el fuego. Es curioso, porque estas fueron las formas en cómo el Eterno se había revelado en el primer Shavuot al pueblo, ¿verdad? Con un viento ruidoso, un terremoto, fuego, pero no estaba ahí el Eterno. Y dice, esto es muy bonito, y dice que tras el fuego, después del fuego, vino, y aquí viene la complejidad de traducir esta frase, un silbo apacible y delicado. En hebreo la frase es kol de mamá daká. Es un poco difícil traducir la frase. Bueno, la palabra kol sabemos qué es. La palabra kol significa voz. Entonces, la mejor traducción ahí es en una voz. Pero luego dice de mamá, es una palabra que solo aparece 3 veces. Y para hacerlo más difícil, esta es la primera vez que aparece. La otra vez que aparece es en el Salmo 107:29, y hay una ocasión en donde aparece en el libro de Job, cuando Elifaz está hablando con Job. El Salmo 107:29 se dice, cambia la tempestad en sosiego. Ahí sosiego es la palabra de mamá. De mamá significa sosiego. Ahora, lo complicado es la palabra daká, la tercera palabra, porque kol de mamá puede significar una voz llena de sosiego. De hecho, está muy bonito cómo se ha traducido en Reina Valera apacible. Está muy buena esa traducción, podría ser en una voz apacible. El reto es la tercera palabra, daká. ¿Qué significa daká? Bueno, de hecho, daká, hoy en Israel, en hebreo moderno, daká significa minuto. Shalosh dakot es 3 minutos. Entonces, daká habla de algo rápido. Puede ser, de hecho, la primera vez que aparece la palabra daká, si alguien ha estado leyendo la Torah en hebreo, sabe en qué parte de la Torah aparece una y otra vez en el mismo capítulo. Es en los sueños del faraón, cuando las vacas que salían enjutas de carne y también las espigas
que eran menudas. Esa palabra enjuta y menuda, flaca, es la palabra de acá. Ahora, eso hace que la traducción sea un poco rara, porque sería raro traducir en la voz apacible y flaca, sería no lógico. Ahora, también la palabra de acá se utiliza para algo menudo, para algo que sea desmenuzado. Por ejemplo, cuando se habla del ketoret, que se tenía que llevar molido, era la palabra daká también. Entonces, ha sido un poco de reto traducir esta frase, pero los rabinos le dan el sentido de que era una voz apacible y que era muy delgada, muy menuda, muy casi silenciosa. Esa es la palabra que han utilizado los rabinos para traducirla en los midrashim que hablan sobre esto. Paradójicamente, en el Talmud, este verso solo se cita una vez en todo el Talmud, en el Tratado de Berajot, pero en otros midrashim se cita, y la manera en cómo los rabinos lo han traducido, Rashi también habla de la palabra silencio para entender de acá a aquí, es más o menos en una voz apacible y silenciosa. En otras palabras, se quiere transmitir la idea de que las tres cosas que habían venido antes, el viento ese, imagínense, no sé si han oído el viento de un huracán, es un viento, no es silencioso, es ruidoso, es y es un viento que se asocia con destrucción. Y ese es el viento que Elías oyó al inicio, era un viento ruidoso. Obviamente cuando la tierra tiembla también hay ruido, y el fuego tiene mucho que ver con algo espectacular y algo de pompa y todo. En cambio, la voz, la cuarta cosa que Elías oye, es la voz apacible y silenciosa. Casi algo que no se puede escuchar. Y el Eterno le estaba dando a entender una lección a Elías. Y esa es la misma lección que muchas veces tenemos que aprender nosotros. Yo sería feliz si el Eterno se me apareciera, me diera una visión, si el Eterno me hablara de la manera tan clara, así en estéreo, como le habló a Moisés y al pueblo en el monte Sinaí. Bueno, eso pasó una vez porque la base de la revelación tenía que ser lo suficientemente fuerte, con un despliegue milagroso tan grande que quedara en la psiquis del pueblo y sirviera como una base firme hasta el día de hoy para la fe en la Torá. Y también pasó en la resurrección de Yeshua este despliegue de poder, donde el Eterno resucitó a un muerto y luego hubo una ascensión a los cielos. Pero en la mayoría de las ocasiones, el Eterno no habla con esa pompa. En la mayoría de las ocasiones, si estamos buscando fuego, si estamos buscando terremotos, si estamos buscando un viento muy poderoso, así como pasó en Shavuot y también como pasó en el Shavuot con los 120, donde dice que hubo una ráfaga de viento. No, muchas veces el Eterno habla en la voz tranquila, en la voz apacible, habla a tu corazón. Es similar a lo que dice el libro de Nehemías, donde se dice que el Eterno puso en mi corazón hacer esto. Me gusta mucho una cita del rabino Daniel Gordis en el libro Dios, él se basó en este pasaje para hacer ese libro. Dios no estaba en el fuego. Está en inglés, God was not in the fire, the search for a spiritual Judaism. Dios no estaba en el fuego en búsqueda de un judaísmo espiritual, le llamó él al libro. Y él, hablando sobre este incidente, dice algo muy bonito. Él dice, es en el momento íntimo, gentil, casi silencioso, en el que algo le sucedió a Elías, algo que lo tocó, lo tentó, algo completamente no intelectual, le permite no ver ni oír, sino simplemente sentir la voz del Dios que tanto ama. Y creo que en estos momentos nosotros podemos experimentar algo similar. El Eterno va a hablar a nuestras vidas y tenemos que esforzarnos para oír la voz apacible y silenciosa en estos días. En estos días
también tenemos que rechazar pensamientos del enemigo, así como nuestro maestro Yeshua lo hizo en los 40 días de su ayuno. Él respondió cada vez con la palabra del Eterno. Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que saca de la boca del Eterno. Está escrito, al Señor tu Dios honrarás y solo a Él adorarás. Él reprendió cada golpe del maligno con la palabra del Eterno. Estaba ejercitado en la palabra del Eterno. ¿Qué tan ejercitados estamos en la palabra del Eterno? Para responder, para que nuestro corazón, como hablaba de esas neuronas, para que la vida que hay en la palabra del Eterno llegue a nuestro corazón y sepamos responder con paz, sepamos responder con reflejos espirituales. Eso es algo que se ejercita. Cuando empecé a ser creyente, me recuerdo que me golpearon las palabras de Yeshua sobre aquel que ve a una mujer que no es la suya y la desea, ya cometió adulterio en su corazón, y lo veía imposible, eso de quedármele viendo a una mujer. Pero empecé a ejercitarme. Empecé a cada vez que veía a una mujer, le quitaba la vista rápido, y llegó a formar parte de un reflejo. Me acuerdo que me golpearon las palabras de Job, donde dice, yo hice un pacto con mis ojos de no ver a la Virgen. Y Pablo dice que tenemos que presentar nuestros miembros ya no al pecado, sino para servir a la justicia. Y eso es algo que se ejercita. Por eso dice Pablo que debemos de presentar diariamente nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y eso es algo que tenemos que ejercitar. Por eso Pablo ocupó el verbo de el ejercicio para la espiritualidad. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad, que se puede traducir, también estoy leyendo por si no tiene el verso, estoy en 1 Timoteo, capítulo 4, verso 8, dice, bueno, desde el 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate. Pablo hubiera tenido problemas con las Mélidas, seguro, este hubiera sido más odiado que Agustín y que Ben Shapiro juntos. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Dejando el comentario que podía hacer arder a las feministas, Pablo dice algo muy bonito aquí, donde dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la espiritualidad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Cómo se ejercita uno en la espiritualidad? Eso hubiera sido maravilloso oírlo, Pablo. Yo creo que hay algunos libros que lo han tratado y todos te dicen de una u otra manera que la espiritualidad se ejercita con hábitos espirituales, cosas que te acostumbras a hacer para que se te vuelva un hábito. Eso es como se ejercita uno en un deporte. Me recuerdo cuando aprendí a jugar ping-pong. Cuando empecé a jugar ping-pong, no podía mucho. Mis muñecas estaban un poco tiesas. No me salía, tiraba a la red, me acuerdo que me metía a un torneo de ping-pong. Y me acuerdo que había una persona en el trabajo que jugaba de manera espectacular, se llamaba Don Einer. Y él jugaba, literalmente él se divertía con nosotros, porque todos nosotros éramos novatos jugando ping-pong, recién ponían la mesa en el trabajo. Y me acuerdo que empezaba, literalmente jugaba con nosotros ¿han visto cuando un gato juega con un ratón? Así jugaba él. Nos tiraba la pelotita para un lado, corríamos para ese lado, le pegábamos, luego nos la tiraba para el otro. Nos tenía así, cuando de repente él solo venía, hacía un rápido movimiento en la muñeca, y cuando acordábamos, teníamos la pelota en el pecho. Era una sola ráfaga, era un bombazo con la pelota increíble. Y yo decía, wow, qué barbaridad. Ahora, adivinen qué, en el segundo torneo de ping-pong, yo jugué contra él y le gané. Claro, habían pasado meses después. Adivinen qué pasé haciendo para poder ganarle. Sí, practicando. Jugaba todo en mi hora de almuerzo en el trabajo, para aclarando, no piensen que estaba raganeando ahí en el trabajo. En la hora de almuerzo comía como en aproximadamente 20 minutos y los siguientes 40 minutos con otros amigos empezamos a jugar ping-pong ahí en el trabajo. Y a que no adivinan qué pasó. En la medida que yo iba jugando cada vez más,
los miembros de mi cuerpo, voy a utilizar la misma analogía que usa Pablo, mis miembros se iban ejercitando, mis tobillos, mi cintura, mi muñeca. La muñeca que estaba tiesa empezó a saber responder. Y ahora cuando el famoso Einer le pegaba fuertísimo a la pelota, de repente mi muñeca y mi reflejo se había ejercitado tanto que inmediatamente le movía la muñeca rápido y así, y le sacaba un tiro que pasaba exactamente encima de la red. Y del segundo torneo me acuerdo que quedé campeón, yo estaba tan feliz, me gané algo ahí también. Y Pablo utiliza eso y todos los que practican un deporte saben algo y estamos en concordancia con Pablo. Entre más practicas algo, más conocedor o mejor te conviertes en eso. ¿Qué tal si, imagínense que alguien quisiera mejorar en tenis, en ping-pong o en fútbol y empezara no sé, a ver partidos de fútbol? ¿Creen ustedes que va a mejorar en fútbol? Poco. ¿Qué tal si empezara a oír canciones que tengan que ver con el fútbol o a ver jugadas de fútbol? ¿Podría mejorar? Muy poco. Lo que va a hacer que mejore es jugando, ejercitándose. Y es lo mismo que pasa con la espiritualidad. Está bien que leamos la Biblia, pero hay que ejercitarnos en la virtud. Que aquel que estuvo con el pueblo de Israel, que aquel que estuvo con nuestros padres en la fe, en los momentos de tribulación y en momentos donde el Eterno los detuvo, esté con todos nosotros y que pronto podamos salir de esta crisis que vive el mundo, fortalecidos, arraigados y cimentados en aquel que es nuestro Señor y Salvador Yeshua, nuestro Mesías. A Él sea la gloria, el dominio y el poder por los siglos. Amén y amén.